La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carmen, de Cádiz, y me he hecho de La Cafetera porque hace 2 años le pregunté a mi marido por una recomendación de podcast para escuchar y él me recomendó La Cafetera. Y desde entonces, pues la verdad que me enganché y os escucho cada día. Y estas Navidades, además, hemos estado en Lanzarote y La Cafetera me ha llevado a la casa de José Saramago, en Tías, y allí estuvimos hablando del cambio, que el cambio es posible, y me hago de La Cafetera por eso, porque quiero aportar mi granito de arena al cambio. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. El pueblo ecuatoriano tenemos soberanía. Esta imposición del decreto 883 no es una decisión del pueblo ecuatoriano. Así que abajo las políticas del neoliberalismo y de los grupos económicos de poder en este país, compañeras y compañeros. Ecuador tiene esos mecanismos. Establece la anticipación de elecciones en caso de grave conmoción social, que es lo que estamos viviendo, para resolver ese conflicto de manera pacífica y democrática, que la gente vote en las urnas como se deben resolver los conflictos en democracia. Esperamos que el gobierno español, que Pedro Sánchez llame a consultas al embajador español en Ecuador para que dé cuenta de la violencia desatada por el Estado contra manifestantes pacíficos, y los datos que tenemos hablan de auténtica masacre con más de 9 muertos en este momento, que esperamos que no vaya a más. I call on Turkey, as well on the other actors, to act with restraint and to stop operations already, as we are speaking, underway. El señor magistrado que condujo hoy la indagatoria, que me indagatorió, procedió en el cumplimiento de su deber. No tengo queja y creo que él debió percibir mi respeto a la justicia y mi afán por la verdad. Ninguno de esos años, ni en los comités de campaña ni en el partido, yo tuve ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de participación ni actuación referida a la administración, a la gestión económica o a la financiación del partido ni de sus campañas, absolutamente ninguna. Que no haya ninguna duda. ¿Dónde vamos a ir nosotros con partidos políticos que pactan con la ultraderecha en España? When you walk, I stumble. When you talk. Dice María, claro, es que, tío, no prometas nada que no puedes cumplir. Pero yo tengo la sensación, María, que la hemeroteca ya da igual. O sea, les da lo mismo. No pactaremos con la derecha. ¿Quién cree que eso podría ser verdad? Pues bueno, de hecho no hay más que irse a lo que dijo Mariano Rajoy hace unos días, en esa conversación con Felipe González, y era la demostración de eso mismo, que él decía, no, si nosotros prometimos que íbamos a bajar los impuestos y luego vimos que no se podía hacer, y se reía, o sea, es decir,
ya es verdad que da igual la hemeroteca, da igual que se reconozca que tus promesas no las has cumplido. Y de hecho lo decíais por allí también en el hashtag ese otro día, que decías, es que tendría que hacerse un control de esas promesas y si no las cumples, pues igual abandonar hasta la política, ¿no? Pero bueno, es verdad que todo da igual. El valor de la palabra que ha cambiado en política. Antes te podía costar el cargo de incumplir, ya se decía, siempre era como, bueno, no, las contradicciones de gobernar y prometer, pero ahora es que es como que se da por hecho que es que las promesas se van a incumplir. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidas una mañana más a este programa, a La Cafetera, este espacio en el que tratamos de analizar estos cambios, estas convulsiones que se viven en el mundo, en el tiempo tan precipitado que nos ha tocado vivir, y lo hacemos en compañía de una gigantesca comunidad de oyentes repartidos por todo el planeta que nos ayudan a analizar y a observar con algo de espíritu crítico todo esto que está sucediendo. Y a los que invitamos a participar en el debate a través de diferentes mecanismos. Almohadilla, La Cafetera, La Losa. Almohadilla, La Cafetera, La Losa. ¿Podrán mover la losa donde está enterrado el dictador Francisco Franco? ¿Será posible enfrentarse al prior del Valle de los Caídos? Resulta que ya sabéis que el prior, el gran monje que gobierna el Valle de los Caídos, ha dicho que va a incumplir la sentencia judicial, que una cosa es el reino de Dios y otra cosa el reino de los hombres. Bueno, ni reino de Dios ni reino de los hombres. El Estado de Derecho, la justicia ha hablado. La exhumación de Franco se va a llevar a cabo en las próximas horas. De hecho, se especula mucho a estas horas en los oscuros callejones de la corte madrileña con la intención del gobierno de hacer coincidir la exhumación de Franco con la sentencia sobre el 1 de octubre, sobre el referéndum en Cataluña, el referéndum para la independencia de Cataluña, el referéndum del 1 de octubre, el referéndum del procés. Bueno, la sentencia tiene que salir en los próximos días. En los oscuros callejones de la corte madrileña, insisto que estas cosas son, bueno, que forman parte de la rumorología, no de la información sólida y solvente, pero se habla mucho del lunes. La sentencia se daría a conocer el lunes. Y por lo tanto, bueno, habría una cierta intención del gobierno de hacer coincidir ambas cosas. Eso limitaría un poquito el recorrido de la propia sentencia. De hecho, que la sentencia sea conocida el lunes, lo que conseguiría es que no hubiera movilizaciones a lo largo del fin de semana, aunque ya todo el mundo da por hecho que esto va a ocurrir, si no el lunes, en los próximos días. Pero bueno, sentencia lunes, puede que la exhumación sea, si no este lunes, el siguiente. ¿Y por qué los lunes? Porque el lunes es el único día que está cerrado el Valle de los Caídos. Y además, claro, el Valle de los Caídos pertenece en realidad a Patrimonio Nacional, aunque esté gestionado por esta orden de sacerdotes, pero pertenece a Patrimonio Nacional. Por tanto, tienen mecanismos y herramientas para acceder, llaves para acceder a todas las puertas, todas las que necesiten, y probablemente acompañados de la Guardia Civil. También se especula mucho sobre cómo se produciría esa exhumación. ¿Se haría en helicóptero? Dicen que es la mejor forma de evitar inconvenientes, dado que el recinto del Valle de los Caídos es bastante grande, está cerrado ese día de la semana, y un helicóptero puede aterrizar perfectamente en la explanada, y por lo tanto la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos se haría prácticamente sin problemas. Pero claro, si se saca por carretera, alguna imagen se van a llevar y algún problema seguramente se produzca en la puerta. Y esto en tiempos electorales puede ser perjudicial o muy beneficioso, según se mire, porque que se reactive un poco la inquietud a la extrema derecha al Partido Socialista no le viene muy mal. Bueno, y todo esto forman parte de las voces, de los silbidos que se escuchan en los oscuros callejones de la corte madrileña. Como no sabemos qué va a pasar, y no tenemos una bola de cristal, ni hacemos futurología, pero lo que sí parece cierto es que hay una intencionalidad por hacer coincidir ambos acontecimientos, la sentencia y la exhumación de los restos de Franco, que de no producirse este lunes se produciría en el siguiente. Hoy hay alguna portada de los periódicos que apunta en esta dirección. Bueno, todo esto se lo estamos colocando sobre la mesa a oyentes de nuestro programa que están conectados desde todo el mundo. A algunos les parecerá, más lejano este asunto, pero ya sabéis que el franquismo, la dictadura, tiene todavía una extraordinaria importancia en la historia de la democracia occidental, porque, fuimos uno de los últimos países de la Unión Europea en tener que convivir con una dictadura de corte fascista que todavía hunde sus raíces en algunos
de los procedimientos democráticos de nuestro país y, por lo tanto, llama mucho la atención en el exterior. Emilio Silva está en Estados Unidos. Vamos a conectar con él, le preguntaremos, porque está haciendo una gira precisamente por varias universidades donde está explicando algunas de estas cuestiones relacionadas con el franquismo y con este fascismo troncal que está instalado en algunas estructuras de la democracia, como digo. Y allí llama mucho la atención en Estados Unidos, tanto estudiantes como profesores, académicos, como algunos periodistas están preguntando a Emilio Silva sobre estos procesos. Así que conectaremos también. Hablaremos con Juan Manuel Vaquero también, que es periodista. Ha trabajado mucho sobre la memoria en Andalucía y precisamente está denunciando cómo se están produciendo estos recortes, estos retrocesos en la investigación, en la profundización, en la memoria histórica por la entrada de la extrema derecha en la Junta de Andalucía. Así que hablaremos con él dentro de un rato. También hablaremos con Mediterráneo, esta organización que ya sabéis que opera en el Mediterráneo. Ha tenido el barco bloqueado durante días por el gobierno español y a pesar de, bueno, sabéis que son quienes gobiernan el Aita Mari y, bueno, es tremendo porque el barco lo han tenido bloqueado en puerto. Ha pasado más de un mes esperando respuesta desde el gobierno y es un poquito escandaloso la manera en la que con el barco, no sé, más de un mes sin recibir respuesta, con el barco preparado, ha sido un proceso muy calcado a lo que le ha estado ocurriendo también a Proactiva, así que hablaremos con ellos ahora que tienen ya por fin permiso para poder ponerse rumbo a Grecia. Ya tienen los permisos para navegar. Hablaremos con Íñigo Gutiérrez de Mediterráneo. Así que, como veis, tenemos un montón de cosas. Luego conectaremos con Carne Cruda también. Tenemos un montón con Pilar de la Peña para hablar de prensa internacional, de sucesos internacionales. Así que tenemos un montón de cosas para hacer aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. But you don't care. You're always there. And you take me as I am. You take me as I am. You don't. Mientras tanto, la situación en Ecuador muy complicada. Ahora vamos a hablar de esto aquí en el programa. Almohadilla, La Cafetera, La Losa. ¿Quién moverá la losa del franquismo? La losa, que es toda una metáfora sobre lo que está ocurriendo en nuestra democracia. ¿Quién mirará hacia adentro de esta asignatura pendiente? Y, entre otras cosas, pues la exhumación de los restos del dictador, de ese mausoleo donde se le homenajea, una anomalía absoluta en Europa. Almohadilla, La Cafetera, La Losa. Os pedimos que lo utilicéis en las redes sociales, en Twitter, como ya están haciendo numerosos oyentes, que lo utilicéis para, bueno, comentar el programa, para participar en el debate público que se genera en el mismo. Os pedimos que participéis del mismo, de esta conversación, a través de ese hashtag. Almohadilla, La Cafetera, La Losa. Porque esto es La Cafetera. Como ya están haciendo numerosos oyentes del programa. Manuel Guzmán, muy buenos días. Indignados, muy buenos días. Paula, Berg, Hilario, buenos días. El sol, los olivares, los jornaleros que nos regalan el oro lleno de salud. Cultura, sabor, dice Hilario. Va por la movilización contra los aranceles de Trump hoy en Madrid. Qué barato le sale el abuso a los imperios. Y pone una fotografía, Hilario, de un olivar donde está amaneciendo. No sé si estás en este momento frente a ese olivar, Hilario, pero qué envidia más grande. La Escollada, buenos días. Efecto Pigmalión, muy buenos días. Apca Cádiz, buenos días. José Alquebla, muy buenos días. Dice, ay, el prior del Valle de los Caídos, que parece un miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca, está luchando para impedir el desahucio del genocida, que no os enteráis. Cría Cuervos, buenos días. Rubén, espectacular. El Maquero. Bueno, un montón de gente. Isabel Aragón, buenos días. Vilma, Mamen Páez, muy buenos días. Círculo de silencio, la globalización de la indiferencia hacia las personas que mueren ahogadas. Es insoportable la manera en la que las autoridades, las instituciones miran con desidia lo que ocurre en el Mediterráneo, la indiferencia que nos están trasladando, dice Mamen Páez. Bueno, pues a todos vosotros, a los que estáis participando, ya sabéis, con ese hashtag Almohadilla, La Cafetera, La Losa, buenos días, mundo.
¿Quieres un café? Y vamos a comenzar por la fotografía, poniendo en marcha el satélite que gira alrededor de nuestro planeta, retratando aquellos acontecimientos que están marcando la actualidad en la prensa internacional. La mayor parte de los medios de comunicación internacionales, desde los anglosajones a los latinoamericanos, están observando con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Ecuador. La prensa de Ecuador sigue recogiendo las voces que reclaman paz y democracia, dice El Telégrafo, al que se van incorporando más voces, dice El Universo. En medio de marchas enormes, el desacuerdo sigue en el país, dice El Universo, el periódico de Ecuador. Dice, el gobierno habló del inicio de negociaciones con los indígenas, pero la CONAI lo niega. Dice, y mientras tanto las marchas llegan en moto y lanchas desde Durán a Guayaquil. Estudiantes hacen tareas online durante el paro. El alto perjuicio por los saqueos en los locales privados empieza a preocupar a las autoridades y al menos el 50% se pierde por los acontecimientos suspendidos. Y dice esto con imágenes en Quito de grandísimas, formidables, gigantescas movilizaciones. Los manifestantes indígenas dicen, es el pueblo ecuatoriano quien tiene la soberanía. El pueblo ecuatoriano, queremos dejar claro, no es convocatoria de los dirigentes. Los que estamos aquí, los miles y miles de hermanos, es porque todos sentimos la crisis que ha pegado el gobierno nacional. El pueblo ecuatoriano, tenemos soberanía. Esta imposición del decreto 883 no es una decisión del pueblo ecuatoriano. Así que abajo las políticas del neoliberalismo y de los grupos económicos de poder en este país, compañeras y compañeros. Ya sabéis que toda la presión empieza por la eliminación de unas subvenciones a los combustibles y esto en la subida del precio ha detonado un sentimiento que ya estaba muy extendido entre la sociedad ecuatoriana de desencuentros con sus autoridades. Paros sin acuerdos, dice La Hora de Ecuador. En el comercio, vandalismo y bloqueo siguen en vigencia en el toque de queda parcial, dice, y La Hora dice, la marcha indígena en paz, transcurrió en paz. En otra de ellas hubo violencia, varios sectores sociales llamaron a seguir la protesta a lo largo de la jornada de hoy. Una batalla campal en algunos lugares, hasta enfrentamientos durante toda la mañana y caída bien caída la tarde, y en Guayaquil se convocó una multitud en pro de la paz y de la democracia. Y mientras tanto, a quien hemos escuchado es al expresidente Rafael Correa, que pide elecciones anticipadas y lo hace desde el Parlamento Europeo. Le habían acusado de estar de estar en Venezuela, y dice, desde aquí, desde el Parlamento Europeo, Venezuela, como todo el mundo sabe, decía irónicamente Rafael Correa, que pide elecciones anticipadas. Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente, porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo yo no tengo ningún problema para participar. Van a crear esos problemas, van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que lo derrotamos en las urnas. Ecuador tiene esos mecanismos, establece la anticipación de elecciones en caso de grave conmoción social, que es lo que estamos viviendo, para resolver ese conflicto de manera pacífica y democrática, que la gente vote en las urnas como se deben resolver los conflictos en democracia. Rafael Correa, partidario de participar en esas elecciones anticipadas que se convoquen, dice, hay mecanismos. Lo que es cierto es que hay un extraordinario enfrentamiento social en este momento. El presidente actual en funciones, Lenín Moreno, dice en la CNN que incluso hay grupos terroristas infiltrados en las protestas. Dar mi agradecimiento franco, sincero, y felicitar al movimiento indígena que el día de hoy tuvo una manifestación pacífica. Y digo pacífica y en orden porque un grupo que lastimosamente se infiltró y que el día de ayer fue separado, uno o dos grupos que fueron separados el día de ayer del movimiento, porque realmente se los identificó como gente pagada y de una enorme agresividad. Esos grupos en un momento determinado se separaron y volvieron a causar conflicto en los alrededores del Palacio de Gobierno, pues muchos de ellos han sido capturados y verdaderamente identificados su procedencia, que tiene bastante que ver con grupos terroristas, y ya ustedes lo van a conocer en lo posterior, con grupos terroristas de afuera y de adentro, y con grupos criminaloides
acá, también de dentro del Ecuador. Así que ya veis, continúan las tensiones allí en Ecuador, todavía con el calor de las movilizaciones que tuvieron lugar ayer y con esa llamada que se sigan formulando todavía. Y eso va salpicando a muchos países, entre otros a España. Enrique Santiago de Unidas Podemos pide al embajador español en Ecuador que pregunte por la suerte que están corriendo los españoles allí y también que intervenga activamente en las conversaciones para normalizar la situación. Esperamos que el gobierno español, que Pedro Sánchez llame a consultas al embajador español en Ecuador para que dé cuenta de la violencia desatada por el Estado contra manifestantes pacíficos, y los datos que tenemos hablan de auténtica masacre con más de 9 muertos en este momento, que esperamos que no vaya a más. Pero el gobierno español tiene que mostrar contundencia en este caso y exigir el fin de esas medidas neoliberales que están llevando la pobreza y la miseria al pueblo ecuatoriano. Porque en efecto una de las preocupaciones no expresadas por los grandes medios de comunicación, pero una de las preocupaciones que expresan los ciudadanos es la extraordinaria violencia policial que se está produciendo, una gran represión policial completamente silenciada en los grandes medios de comunicación, de la que hay numerosas muestras que circulan a través de las redes sociales, unas más verosímiles que otras, unas más comprobables que otras, pero en todo caso un retrato de la forma tan radical, tan fuerte en la que está contestando la policía a esas manifestaciones. Claro, nos llama la atención por la enorme incoherencia que supone, porque cuando la violencia se produce en algunos países, inmediatamente la respuesta policial tiene una gran repercusión. Si esto estuviera ocurriendo en Venezuela, la respuesta de la policía sería portada en las páginas de medio mundo, pero como está ocurriendo en Ecuador y digamos que frente a la oposición de izquierdas, pues entonces parece que es que no hay violencia lanzada desde las autoridades, y las imágenes son para realmente preocuparse seriamente de lo que está ocurriendo allí, como decía Enrique Santiago. Bueno, mientras tanto el satélite sigue dando vueltas por el planeta y nos va trayendo fotografías, mientras las imprentas de los grandes periódicos colocan también su atención sobre lo que ocurre en Siria. Turquía ha atacado por tierra y aire las posiciones kurdas en Siria. Erdogan abre otro frente en el conflicto, lanza una ofensiva contra las milicias que eran aliadas hasta hace apenas 48 horas de los Estados Unidos. Europa exige el fin de la campaña y escuchamos a Juncker pidiéndole a Turquía que detenga esos ataques en Siria. Así que no solamente los kurdos han dejado de ser aliados de los Estados Unidos, han quedado abandonados a su suerte. I call on Turkey, as well on the other actors, to act with restraint and to stop operations already, as we are speaking, underway. Así que Jean-Claude Juncker pide a Turquía que detenga esos ataques por tierra y aire, dice el periódico El País, que está atacando, bombardeando estas posiciones kurdas en Siria. Erdogan abriendo otro frente en el conflicto, lanzando una ofensiva contra las milicias. Inició ayer una ofensiva contra estas milicias kurdas que controlan el norte de Siria, lo que abre un nuevo frente en el conflicto de ese país tras la retirada de las tropas de Estados Unidos. Los cazas y la artillería turcos bombardearon localidades cercanas a la frontera y sus tropas iniciaron una invasión terrestre. Tras la orden del presidente Erdogan, la operación Manantial de Paz, que es como le han llamado eufemísticamente, pretende neutralizar la amenaza terrorista, dicen en las autoridades turcas, y recoge así la portada del periódico El País. Amenaza con provocar otro desplazamiento masivo de civiles en la zona. Donald Trump, mientras tanto, dice que Estados Unidos no apoya este ataque, pero se lava las manos, y la Unión Europea pide el cese inmediato de las hostilidades. Francia, Alemania, el Reino Unido preparan una declaración común de condena, y mientras tanto España desaparecido. Así que una información también que viene recogida hoy en la portada del periódico La Vanguardia: la población huyendo de Ras Al Ain, el pueblo al norte de Siria alcanzado por la aviación turca que está bombardeando a los kurdos en Siria, y la Unión Europea se muestra contraria a la ofensiva, mientras Irán y Rusia piden contención. Bueno, pues el conflicto que salpica también allí a este país. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola.
It's hard to not go crazy when you have a love so much. It seems that everybody. Ay, la violencia, como también porque la fotografía que nos traen las portadas de los periódicos coloca la mirada sobre aquellas situaciones complicadas, difíciles, duras que se están viviendo en el planeta, y eso nos produce, claro, también un enorme desasosiego. Bueno, en Colombia la justicia vincula a Álvaro Uribe con fraude procesal y manipulación de testigos, un nuevo foco de polémica en Colombia. El señor magistrado que condujo hoy la indagatoria, que me indagatorió, procedió en el cumplimiento de su deber. No tengo queja y creo que él debió percibir mi respeto a la justicia y mi afán por la verdad. Se llevaba a la corte por orden mía. Mi única obsesión era la verdad. Eso decía Uribe después de una declaración realizada el pasado martes como parte de la investigación criminal que se sigue en su contra por fraude procesal, por compra de testigos, y la Corte se mostró categórica y anunció que Uribe queda formalmente vinculado a ese proceso. Es una indagatoria que duró 7 horas, cuenta la BBC, y se ha convertido en el primer exmandatario colombiano que rinde una declaración judicial ante la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que el caso continúa y ahora la Corte va a comenzar a reunir pruebas para tomar una decisión sobre si se archiva el proceso o si hay suficientes elementos para llevar a juicio al expresidente colombiano que, como decimos, se enfrentaría a este caso por fraude procesal y compra de testigos. Mientras tanto, girando con el satélite en Bolivia, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Calimán, anuncia plan de reforestación. En un plan de reforestación. Tenemos los medios y tenemos el personal. ¿Quién más que las Fuerzas Armadas para realizar este trabajo como institución que tiene los medios y tiene el personal disponible y tenemos una estructura vertical y de disciplina? Batallando en Bolivia contra los incendios que han asolado miles de hectáreas y anuncian ahora un importantísimo plan de reforestación, han declarado la emergencia forestal, una de las peores en los últimos años según el gobierno de la nación, y las Fuerzas Armadas dedicarán sus esfuerzos a la reforestación, lo cual nos ha parecido también muy icónico, importante en el tiempo en el que vivimos, donde las Fuerzas Armadas asumen un papel como este y le dan importancia a esa extraordinaria crisis que se está viviendo medioambiental en buena parte del mundo. Con esta tragedia ambiental, 40 millones de árboles han desaparecido, hay 1.200 especies animales en las que se encuentran en peligro, que han vulnerado la supervivencia de estas 1.200 especies de animales, 788 especies de aves, 242 especies de mamíferos, 140 especies de reptiles, 43 de anfibios que se han visto en riesgo precisamente por estos gigantescos incendios que han estado asolando Bolivia, y ahora hasta el gobierno, a través de las Fuerzas Armadas, anuncia medidas drásticas para tratar de reforestar las áreas incendiadas en Bolivia. Así que, en fin, en todo caso, siempre una noticia positiva, que se mire con preocupación las consecuencias de estos incendios forestales. Bueno, si sigue el satélite girando y se detiene sobre nuestro país, se detiene sobre España, la fotografía que nos deja es la fotografía electoral. Promesas electorales, promesas que se lleva el viento. La derecha de este país no tiene remedio, porque cuando puede sumar, suma con la ultraderecha para gobernar. Cuando no puede sumar porque no hay una mayoría alternativa, bloquea el gobierno del Partido Socialista. Y cuando gobierna lo que hace es recortar derechos, libertades y de paso financiarse irregularmente y corromperse. Por tanto, que no haya ninguna duda, ¿dónde vamos a ir nosotros con partidos políticos que pactan con la ultraderecha en España? ¿Dónde vamos a ir nosotros con un partido, el de la ultraderecha, que ha dicho que el Partido Socialista es un partido criminal, que ha dicho que ha habido 13 mujeres que fueron fusiladas defendiendo la libertad y la democracia,
y ellos lo que han hecho ha sido mancillar su buen nombre. Como veis, estamos en tiempo electoral. Dice el periódico El País que Sánchez apoya en vísperas de la sentencia la Cataluña plural. El líder socialista denuncia en un mitin en Barcelona el dolor que ha causado el independentismo, habla de la Cataluña plural y se preparan para este anuncio de la sentencia que se tiene que producir en los próximos días. También en el periódico El Mundo, la Guardia Civil, la policía temen la permisividad de los Mossos con los CDR y desconfían sobre si se cumplirá la ley ante la llamada de Torra a desobedecer. La cúpula de los Mossos abandona un acto de la Guardia Civil. Resulta que se estaba produciendo un acto de la Guardia Civil, hoy lo recogen prácticamente todos los periódicos, y hubo algunas alusiones al juicio de Trapero y en protesta por el tono de los discursos, los Mossos decidieron abandonar este acto de la Guardia Civil. Hoy viene recogido en varios digitales y en varios medios de comunicación. Bueno, además, Sánchez se ofrece como garante de la convivencia, dice La Vanguardia, y también encontramos en el periódico ABC. Dice, Sánchez vuelve a servirse de la abogacía del Estado. El gobierno forzó un informe para justificar el bloqueo de los pagos a las comunidades al estar en funciones y presionarlas. Solamente recibirían el dinero si apoyaba su investidura, dice el periódico ABC. Dice, tras no lograr ser investido, Sánchez cambia de criterio, encarga otro informe en sentido contrario y después la abogada general del Estado asume ahora la firma ante el malestar de los subordinados por el uso partidista de las instituciones y dar luz verde al pago de los 4.700 millones. Habla sobre la financiación de las comunidades autónomas, que estaba bloqueada, como bien sabéis, porque mientras el gobierno estaba en función estaban buscando un mecanismo para poder hacer efectivos los pagos desde Hacienda, los pagos que necesitan las comunidades autónomas. Y esto ha estado bloqueado hasta que han encontrado ese mecanismo. Según el periódico ABC, dice que se ha servido de la abogacía del Estado y que lo ha hecho de forma electoralista porque tenía bloqueados algunos pagos en esas comunidades autónomas. Bueno, sea como sea, el caso es que ha sido una de las polémicas del día. Y mientras tanto, la otra gran polémica, la memoria histórica. La Iglesia desautoriza al prior en su intento de frenar la exhumación. Y claro, vemos al prior que se declara en rebeldía tanto frente a la doctrina que ha hecho saber el Vaticano como también la Conferencia Episcopal Española. El prior dice que no va a dar acceso a las autoridades para que exhumen los restos del dictador Franco. El prior, ya sabéis que es la máxima autoridad de esa orden religiosa que vive allí en el Valle de los Caídos, el que tiene las llaves, vaya. Dice que no va a dejar entrar a las autoridades. En realidad no puede oponerse, porque en cuanto aparezca la Guardia Civil, como alguien se ponga delante de una sentencia judicial, de una orden judicial, os podéis imaginar, va a ir directo al cuartelillo. Pero el prior mantiene este pulso y sobre todo manifiesta esto. Y hemos escuchado algunas declaraciones, francamente preocupantes, de los monjes del Valle de los Caídos. No somos muy partidarios de hacer que la apología al fascismo tenga espacio en los medios de comunicación, ya lo sabéis, y mucho menos que se dé altavoz a los discursos filofascistas que estamos escuchando en estos días y a, digamos, esas asociaciones que de pronto tienen una interlocución social absolutamente discutible. Pero es que resulta que cuando las declaraciones de esa naturaleza nacen de ni más ni menos que un monje, pues nos llaman profundamente la atención y también retratan algo. El monje del Valle de los Caídos, uno de los monjes, fue entrevistado en la cadena SER y dice que el decreto de la justicia del Supremo es propio de una república bananera. Lo dice alguien que está amparando ese discurso y que está amparando los restos del dictador Franco, del dictador fascista Franco, en sus instalaciones. La legislación esa, el Real Decreto Ley del 24 de agosto del año pasado es un Real Decreto propio de una república bananera. El otro día Felipe González dijo una cosa estupenda: los sentimientos no son fundamentos de derecho. Así que veis cómo está el debate. Bueno, pues según el periódico La Razón hoy, Calvo cerró el caso Franco en el Vaticano el pasado sábado. La Iglesia desautoriza ahora al prior en su intento de frenar la exhumación. Moncloa envió a Roma la delegación más importante desde que Sánchez es presidente, con la vicepresidenta al frente, como señal de colaboración y reconciliación. El prior del Valle de los Caídos se ha quedado solo, dice el periódico La Razón, en esta batalla contra la exhumación del
dictador Francisco Franco no cuenta ni con el respaldo de su congregación benedictina ni con la de la Archidiócesis de Madrid, tampoco con el beneplácito de la cúpula de la Conferencia Episcopal. No parece que le haya importado mucho, pero en todo caso la familia Franco por su parte cree que el gobierno no debería adoptar ningún acuerdo mientras no tenga autorización de acceso a la basílica. Da igual, el caso es que la exhumación se va a producir en los próximos días. Ahora le vamos a preguntar también a Emilio Silva para que nos diga cuáles son las posibilidades reales que tiene tanto la familia como el prior del Valle de los Caídos, porque esto nos hace reflexionar también en la capacidad que tiene el prior de esta orden benedictina para oponerse no solamente a una decisión emanada de un tribunal, del Tribunal Supremo, sino esta manera que tiene de enfrentarse a todo y contra todos. Y nos llama la atención porque quizá empezaría a ser la hora de reconsiderar los acuerdos que tiene este país con la Santa Sede. Estos acuerdos, el denominado concordato, que mantiene una anomalía absolutamente antidemocrática en las relaciones de el Vaticano con nuestro país. Claro, entendemos que se debe estar negociando bajo la mesa, sospechamos, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de eso, pero claro, uno se fija en algunas democracias, las que nos rodean, como por ejemplo la francesa. ¿Sabéis que en Francia están prohibidas las manifestaciones religiosas en la calle, por ejemplo? Las procesiones están prohibidas. Claro, cuando uno lo ve desde otros países, por supuesto, todo tipo de simbología en lugares públicos, etcétera, etcétera. Simbología religiosa, ¿no? Y nos ve en nuestra situación, toda la superchería que existe alrededor de este tema. Bueno, memoria histórica. Miramos a la memoria, conectando ahora enseguida con Emilio Silva. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has querido nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has querido nunca. Está impresionante. No has querido nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y recorriendo los Estados Unidos está Emilio Silva. Muy buenos días, Emilio. Buenos días, Resistencia. Porque ahora te voy a preguntar por lo que te ha llevado allí a Estados Unidos, que sabemos que estás de universidad en universidad, hablando del franquismo y del legado, este salto a la transición y a la democracia española. Pero antes déjame que te pregunte, porque es verdad, aquí la actualidad está empapada por esta decisión del prior del Valle de los Caídos. Ha anunciado que no va a permitir el acceso a la basílica para exhumar a Franco. Se rebela contra esa decisión judicial. Ha dicho: esta abadía no autoriza el acceso a la basílica, en una carta que ha enviado a la vicepresidencia del gobierno. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, por un lado me parece un tema interesante, ¿no? Porque siempre se ha discutido, a partir del concordato que firmó España con el Vaticano, dónde están los límites de la inviolabilidad de los espacios de la Iglesia Católica. O sea, si por ejemplo se estuviera cometiendo un delito en una iglesia, ¿hasta qué punto podría intervenir o no la policía, ¿no? Y el Supremo, en parte, en su sentencia ha dado por liquidado eso, ¿no? Porque ha establecido, en este caso, siendo una propiedad pública, ha establecido la capacidad del Estado para entrar ahí, ¿no? Pero este hombre, que fue candidato de la Falange a las europeas en la década de los 90, quiero decir que tiene un vínculo
más allá de estar viviendo en la hospedería benedictina, él tiene un vínculo más especial, digamos, ideológico, pues lo que ha hecho es un acto medieval, ¿no? Que es decir que él no se somete a la justicia de los hombres, porque a quien tiene que responder, entre comillas, en una basílica es a la justicia divina, ¿no? Hombre, yo creo que el gobierno esto lo ha tenido que tener bien planificado, porque después de todo el lío que ha habido con la extracción del cuerpo, de lo que se está hablando de que lo van a sacar en helicóptero para evitar conflictos, etcétera, etcétera, pues no creo que este sea un obstáculo real, ¿no? Pero en cualquier caso, esa oposición, pues es interesante incluso plantearse o poner a prueba el concordato, ¿no? Porque es un convenio firmado a espaldas de la sociedad totalmente, que sigue vigente con un montón de privilegios para la Iglesia, y él lo que está haciendo es ponerlo a prueba, ¿no? Está tensando las cosas para ver cuáles son sus límites, ¿no? Pues algún día ojalá el gobierno se plantee la posibilidad de eliminar el concordato, ¿no? Y normalizar la relación de un Estado confesional con la religión. Más allá de eso, lo que sí que parece es que no va a autorizar la entrada. ¿Esto qué puede suponer exactamente? Porque yo no me imagino a la Guardia Civil deteniendo al prior del Valle de los Caídos y entrando los técnicos y los operarios a exhumar a Franco si no es con autorización. Eso sí que puede plantear el conflicto en otros términos, ¿o no? A ver, es un edificio patrimonio, administrado por patrimonio, que tiene todas las llaves de todas las puertas, o por lo menos de la mayoría, y yo creo que a este punto el gobierno se tiene que cuadrar a la Guardia Civil y para permitir que se ejecute la sentencia del Supremo. No creo que vaya a tener ninguna duda, que bastantes ha tenido ya, ¿no? Pero digo, bueno, a mí me parece interesante por esa reflexión, ¿no? Hasta existe un concordato que permitiría o permite a la Iglesia que se cometan delitos dentro de sus espacios de culto y no puede intervenir la justicia ordinaria, humana, ¿no? Pues realmente esto lo que debería abrir es un debate sobre el concordato, ¿no? Y el trato de favor que tiene la Iglesia Católica. Y eso también tiene mucho que ver con la memoria, ¿no? Como en la transición, la Conferencia Episcopal consiguió, fuera de cualquier decisión democrática, atar y bien atar todos esos privilegios, ¿no? Y aún así yo creo que el gobierno debería plantearse echar a la comunidad benedictina del Valle, ¿no? Que era la mejor forma de solucionar ese problema. O sea, el Valle es público y ustedes, se ha terminado su estancia en él, ¿no? Y de hecho hay una ley española de hace 4 años que lo que hizo es plantear que todos los convenios que tenía el Estado, desde la época que fuera, había que actualizarlos, ¿no? Y hay un plazo para que se produzca por ley esa actualización. Ese plazo está a punto de vencer y en el caso de los monjes del Valle de los Caídos, pues yo creo que es evidente que ese convenio no se tenía que volver a redactar y tenían que salir de ahí. O sea, ese convenio también cumple ahora un plazo, un tiempo. Sí, son 3 años para los que tenían una fecha limitada y 4 años para los que tenían fecha ilimitada. Yo estoy seguro que el gobierno no sabe ni los que tiene, ¿no? Porque habrá hecho miles de convenios, pero hizo esta ley en 2015, en el mes de octubre de 2015, que les ponía un plazo precisamente para actualizar, porque habrá convenios que ya no tienen ningún vigor o que llevan años sin producir ningún resultado, y luego un convenio supone un beneficio para el conveniado, pero no puede ser para toda la vida, con lo cual ya al Estado ya no le interesa mantenerlo. Entonces, yo creo que es la oportunidad perfecta para que la comunidad benedictina saliera del Valle y, sea cual sea el futuro del Valle, se convierta en un espacio confesional. En todo caso, tú das por hecho que se va a producir la exhumación, sí o sí. Sí, bueno, eso ya se puede cuadrar ahí el abad todo lo que quiera, que la realidad se lo va a llevar por delante. Y esto es una jugada muy fea para la Iglesia, porque en ciertos sectores de la Iglesia Católica hay una preocupación precisamente por esta imagen que 40 años después los está vinculando de forma tan estrecha con la dictadura, ¿no? Hay que tener en cuenta que
para la juventud española, la Iglesia Católica es en todas las encuestas la peor institución, ¿no? Eso produce una enorme fragilidad en el futuro de la institución católica. Y todos estos gestos de vincularla con el franquismo, pues van en contra no del abad, van en contra de la imagen de la Iglesia Católica, y esto seguro que está causando muchas molestias en la conferencia episcopal, no porque no haya gente en la conferencia episcopal que firme y que diga lo mismo que dice el abad, sino porque como estrategia de comunicación de la jerarquía católica, esto para ellos es una malísima imagen, ¿no? Y les encierra en un lugar marginal. Oye, estás en Estados Unidos. Fuera se observa con muchísimo interés siempre todo lo relacionado con el franquismo, la dictadura, el salto a la democracia. Que estás en un proyecto, vas por universidad, ¿no? Bueno, ando aquí haciendo, entre comillas, una pequeña gira, hablando, bueno, de la memoria, pero claro, coincidiendo con toda esta operación de extracción del Valle de los Caídos que para cualquier persona de fuera, bueno, yo digamos que llego a las universidades a través de profesores o españoles o con mucho contacto con España, pero luego a los actos viene gente de todo tipo, y para ellos el exotismo español, que no sé, casi esto parecería una estrategia de la marca España, ¿no? Para parecer el país del embrujo y lo inimaginable, porque no les cabe en la cabeza. No les cabe en la cabeza no solo que 40 años después esté Franco ahí enterrado, ¿no? Sino que el gobierno no actúe con determinación. O sea, es algo que ellos no pueden entender, ¿no? Que sea tan complicado ejecutar esa decisión. No se sorprenden cuando ayer pues salió la noticia de que Franco, igual su último viaje es en helicóptero, ¿no? Porque la Guardia Civil se lo lleva de allí para evitar conflictos, se lo lleva por el aire, ¿no? Cosas así que bueno, yo creo que es un error, pero bueno, y luego también me preguntan mucho si Franco puede estar influyendo en estas elecciones, ¿no? Eso, pues hasta qué punto este movimiento podría influir. Claro que puede influir. Mañana creo que hay una manifestación en Ferraz de la Falange, ¿no? Que se va a plantar delante de Ferraz para protestar por el traslado de Franco. Todo eso yo creo que le beneficia muchísimo al PSOE. Quiero decir que toda esa abstención o esa gente que se tiende a extender en la izquierda y a quedarse en casa en unas elecciones puede encontrar aquí la palanca, ¿no? Para ver a la extrema derecha, que ya no asusta tanto como en las pasadas elecciones, pero ver a otra extrema extraparlamentaria, y eso puede provocar una reacción que suba la participación, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Bueno, cosas a veces que ayer hasta me preguntaban por la Marcha Verde de Marruecos, por Henry Kissinger, cosas, o por qué Franco no había atacado Gibraltar, ¿no? Bueno, la verdad que son preguntas que también nosotros podemos hacernos, ¿no? En plena guerra, teniendo aquí el lío que tenía y el ejército nazi y el italiano, ¿por qué Franco no recupera Gibraltar para España y no lo toca, ¿no? Y seguramente es porque por detrás tenía ciertos acuerdos con el gobierno británico, ¿no? Pero sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Y luego escuchar profesores aquí que trabajan en cosas muy específicas, ¿no? Ayer estuve cenando con un profesor que estudia español, que estudia la representación del narcotráfico, ¿no? En la literatura, gente que se especializa en cosas que no tienen mucha repercusión social, pero que luego son súper interesantes, ¿no? Y luego ver las condiciones en muchos casos de las universidades aquí, ¿no? En la forma en la que, bueno, ahí está lleno de franquismo. Tú llegas aquí a ser profesor de una manera infinitamente más abierta que la endogamia que existe en España heredada del régimen, ¿no? Y es mucho más, son concursos más reales que en España, y todavía pues muchos de los profesores que están aquí, que tienen unos currículums impresionantes, no tendrían ni una pequeñita puerta para entrar en una universidad española, porque ahí o tienes un padrino o es prácticamente imposible, ¿no?, que accedas. No es una cuestión de meritocracia, sino de padrinocracia. Y bueno, eso es otro lastre que tenemos en la sociedad española, ¿no? Pues Emilio Silva, que tengas un buen viaje por los Estados Unidos. Te vemos a la vuelta, ya te quedan pocos días. Por cierto, que me encontré ayer a una burgalesa que es profesora en la Universidad de Michigan
y es de la Resistencia. O sea que sí, señor. Hay una red extendida por todas partes. Hay núcleos de resistencia por todos los lugares del planeta. En Tramlandia también hay. Emilio Silva, gracias. Cuídense, un abrazo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y además hoy teníamos mucho interés también en hablar con un amigo de este programa. Es un periodista al que seguimos con muchísimo interés. Se autodefine también como jornalero. Periodista jornalero, especializado en memoria, en derechos humanos, colabora con el diario.es. Juan Miguel Vaquero, que es autor además de un libro, El país de la desmemoria. Juanmi Vaquero, buenos días. Buenos días, Resistencia, y encantado de estar con vosotros. Bueno, teníamos muchas ganas de hablar contigo porque además de que has publicado este libro, has sacado adelante este proyecto, pero has vivido muy de cerca lo que está ocurriendo en Andalucía. Nos preocupaba mucho cómo la influencia de la extrema derecha va introduciendo en el discurso sigilosamente cambios, retrocesos, frenazos, recortes en los derechos civiles, en la mirada. Por ejemplo, hemos visto la Junta de Andalucía renunció a seguir publicando el anuario de intervenciones en fosas del franquismo, un anuario que tú has editado en varias ocasiones. ¿Y cuáles eran los argumentos que aportaron para frenar esto, para renunciar a seguir publicándolo? Sí, pues el argumento era un poco, bueno, yo creo que inconsistente. Era que no podían, literalmente que no pueden asumir, que la Consejería de Cultura, que tiene la materia, tiene asumidas las materias de memoria histórica, no puede asumir la continuidad de este anuario. Si es por un motivo presupuestario, pues seguro que podéis entender que esto es algo un tanto incluso absurdo para una administración de la entidad de la Junta de Andalucía. Si es por otros motivos, pues incluso es más peligroso. Este trabajo que yo venía haciendo desde 2015, pues es un seguimiento a las intervenciones arqueológicas en fosas comunes del franquismo en Andalucía, que llega hasta el día de hoy. En estos días sigo yendo, por supuesto, y estamos hablando pues de en torno a 50 fosas comunes intervenidas en estos años. Se sacaron estos dos anuarios que no son más que un compendio del trabajo científico junto a las historias de vida, las historias humanas que están ahí, de las víctimas del franquismo. Y era pues además un proyecto público que no se vende, que se entrega a los familiares, las asociaciones, las bibliotecas, y que además siguen estando en descarga abierta en la página, descarga libre, en la página web de la Junta de Andalucía. El compromiso era continuar, y yo pues lo hacía con el anterior gobierno y lo hice con el actual, con el de las derechas de PP y Ciudadanos, que está sostenido por la extrema derecha. Y bueno, pues la sorpresa, entre comillas, fue que acabaron diciendo que no iban a continuar con este proyecto, este trabajo de contar estas intervenciones en fosas, y a mí me pareció un aviso para navegantes, porque si no quieren contar este tipo de trabajo, pues quizás lo que no quieran finalmente es incluso pues hacerlo, ¿no? Claro, se estaba recogiendo todo en un anuario que dejaba testimonio de cómo están siendo esta incesante labor, pero es una sola de las muestras. La gestión del Gobierno de Andalucía en materia de memoria histórica, ¿cómo la calificarías? Pues hasta ahora ni está y casi ni se le espera. Es decir, yo de alguna manera digo que están siguiendo un poco la estrategia Rajoy, aquella del 0 euros a la memoria, y hay compañeros que me dicen, bueno, pero tienen presupuesto. Ok, hay presupuesto. En el presupuesto de la Junta de Andalucía hay un apartado dedicado a memoria histórica que tiene un poco más de 1 millón de euros para todo, personal, subvenciones, apertura de fosas. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy estamos ya, en el último trimestre del año y no han ejecutado nada. Con lo cual, al final, si acaba el año, no han abierto las subvenciones, no han licitado la apertura de ninguna nueva fosa común, hasta el día de hoy no ha ocurrido. Estamos en lo mismo, en el 0 euros. Como tú decías bien al principio, la derecha y la extrema derecha no ha llegado como un elefante en una cacharrería, no ha llegado arrasando con la memoria, pero me parece que desde que entraron, que hay más de 70 intervenciones en fosas aprobadas y que lo que hace falta es presupuesto para ejecutarlas, me parece que desde que entraron hasta que salgan va a cambiar muchísimo la situación de la memoria en Andalucía, que al fin y al cabo tiene una tercera parte de la represión a nivel estatal, y que superamos con creces las cifras de dictaduras como la argentina y las chilenas juntas
en cuanto a desapariciones forzadas, ¿no? Y bueno, sabemos que este pues es precisamente el país de la desmemoria y hay que partir de ahí, de atender a las víctimas del franquismo, porque estos son derechos humanos, pedagogía de los derechos humanos y cultura de paz. Aquí no hay venganza, no hay resentimientos ni nada así. Claro, porque estas intervenciones que se estaban haciendo, estas exhumaciones en fosas comunes, eran recogidas un poco por el anuario de este que estabais editando. ¿Qué es lo que esclarecían estos anuarios? ¿Qué es lo que mostraban? ¿Qué es lo que nos enseñan? Pues lo que muestran son cómo estos trabajos arqueológicos, esta labor científica de arqueólogos y antropólogos, pues van desvelando la historia que está ahí oculta, que está en fosas y abiertas en cunetas, en cementerios, en mitad del campo, cómo somos capaces, esta sociedad, de esta manera, de rescatar no solo los restos óseos, los huesos de estas personas, sino también la historia, de contarnos la verdad de esta memoria que nos han extirpado, y también de unirlo a las propias historias de vida, a los propios familiares que siguen estando ahí, que siguen reclamando una reparación. Y la sorpresa, fue un proyecto pues, pionero en 2015 que inicié y que propuse a la Junta de Andalucía, y no sabíamos muy bien cómo iba a ser aceptado, sobre todo por las víctimas, que es para quien va dirigido de manera primaria todo esto, y la sorpresa fue que la acogida fue brutal. El libro se agotó rapidísimamente, la edición limitada, tanto del primero como del segundo, y me consta que las descargas del PDF, que está, como digo, completo, subido, y se puede pues buscar a través de redes sociales o de la página web de la Junta de Andalucía, pues ha tenido muchísima difusión. Y esto, pues al final, como decía, que esto lo que hace es construir cultura de paz y pedagogía de los derechos humanos. Y un poco también la sorpresa fue cuando hice público que la Junta de Andalucía no continuaba con este proyecto. La sorpresa fue la acogida y la respuesta que tuvimos de tantísima gente de todo el país, apoyando el proyecto y diciendo que incluso, bueno, que hiciéramos un crowdfunding, lo que fuera. Y desde luego yo tengo el compromiso de que este proyecto tiene que continuar. Terminaré 2019 e intentaré sacarlo como sea. Hay algunas instituciones que están interesadas, esperemos que salga como hasta ahora, siendo público, y si no, pues lo haremos entre todos, pero eso tiene que continuar. Esto es una obligación que tenemos entre todos, y al final los periodistas pues también, pues, los derechos humanos son el marco ético en el que debemos funcionar. La respuesta social es verdad que fue impresionante. La gente respondió inmediatamente, porque las fosas, como decía Juanmi, revelan muchas cosas. No solamente destapan la historia de las familias y la necesidad de recuperar los cuerpos de muchísima gente que los dio por desaparecidos, sino la forma en la que fueron asesinados, y desvelan mucho sobre la historia de nuestro país, que está enterrada. Y ahora has publicado un libro. Este libro, que lleva además el prólogo de Baltasar Garzón, El país de la desmemoria, del genocidio franquista al silencio interminable. Y Baltasar Garzón, en el prólogo, hablaba de una de las historias que escribes, la historia de Alejandro, que le decían cuando los aviones bombardeaban que se tirase a la cuneta y tapara su cuerpecito con una manta. Y viene a ser una gran metáfora, ¿no?, de la manera en la que con una simple manta se han ocultado terribles cosas, ¿no? Pues sí, efectivamente, es así de trágico y de real. Mi amigo Alejandro, el niño Alejandrito del libro, se ha convertido hoy en alguien imprescindible en mi vida. Ayer mismo hablaba con él tiene 93 años y tiene, por suerte, un estado de salud y de memoria envidiable, y lo conocí por azares de la vida, por un familiar que trabaja en Tenerife, que está en Tenerife, en La Laguna, donde vive Alejandro. Y me fui precisamente a comenzar a escribir El país de la desmemoria en un sitio que conocéis también muy bien, a Lanzarote, para ver a nuestra amiga común Pilar del Río, para pasear por la memoria de Saramago, también a ver si se me pegaba algo. Y en aquellos días pues salté a Tenerife a conocer a Alejandro, y cuando él me contó en vivo, en directo, en persona, su historia, cuando volvía a Lanzarote, tuve clarísimo que tenía que arrancar con su historia, y que se iba a convertir en uno de los hilos argumentales del libro, del país de la desmemoria, porque de alguna manera
aquí tenemos podremos decir las dos Españas. La España oficial, la de la memoria que parte de la memoria construida por el franquismo, es decir, Franco, todavía enterrado, el dictador en un mausoleo faraónico construido con trabajo esclavo. Y de otro lado, tenemos ese país de la desmemoria, esas víctimas sometidas al olvido y que han mantenido esa memoria de manera casi íntima, ¿no? Y que está pues reflejada en Alejandro, en el niño Alejandrito del libro, que bueno, que como habréis podido leer su testimonio, pues es sobrecogedor. Y que demuestra también, como dice Garzón, que además tuve la suerte de que aceptara rapidísimamente hacer el prólogo del libro, pues que es un ejemplo, ¿no?, de todo lo que hay que hacer todavía en este país. Este libro, El país de la desmemoria, publicada por Roca Editorial y firmado por Juan Miguel Vaquero, muy interesante y que revela la extraordinaria deuda que tenemos como sociedad y la extraordinaria deuda que tiene la democracia por reconocer a esta gente que luchó defendiendo la República en contra de la dictadura franquista y que ahora, tan de actualidad, desgraciadamente vuelve a estar en nuestros días por el auge de la extrema derecha en buena parte del mundo, pero aquí concretamente en España también visibilizada incluso en el Parlamento. Juanmi Vaquero, gracias Juanmi. A ver si te pasas un día con nosotros y te invitamos un café y un poquito de pan, que nos apetece. Pues encantado, porque os sigo desde hace muchísimo tiempo y daros las gracias también por el gran aporte que hacéis en torno a la memoria. Esto debería ser algo pues transversal en las propias sociedades, por supuesto en los medios, y que bueno, vosotros ponéis un excelente granito de arena con el amigo común también Emilio Silva, y que sigamos haciendo memoria contra la impunidad y el olvido, y cuando queráis pues ahí estaré. Gracias Juanmi, un abrazo. A vosotras un abrazo. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Bueno, pues mientras seguimos girando en este pequeño mundo, atentos a también los retos y también las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, observamos con preocupación el destino del Aita Mari y de esta organización Salvamento Marítimo Humanitario que está batallando en el Mediterráneo, luchando por rescatar a seres humanos ante también la indiferencia de las autoridades. Han estado más de un mes esperando respuesta en puerto, con el barco preparado para poder salir y sin permisos. Creo que hay una noticia de última hora. Íñigo Gutiérrez, Salvamento Marítimo Humanitario, muy buenos días. Bueno, Fernando. Creo que por fin tenéis autorización para salir. Pues por fin podemos decirlo, que pues hace unas horas nos llegó por vía electrónica el despacho de la Dirección General de la Marina autorizándonos la salida hasta el puerto de Licata en Sicilia, y allí lo que pretendemos es repostar el barco y seguir camino hasta Lesbos para llevar las casi 8 toneladas de material de invierno que tenemos cargado en el barco, que pues en las islas desgraciadamente creo que van a ser más necesarias que nunca. Sí, porque nos decían desde allí que la situación es verdaderamente preocupante, el futuro que se avecina, llega el invierno, va a haber mucha necesidad de material. Y habéis estado con el barco bloqueado durante un mes. Daba la impresión que la campaña electoral tenía esto como congelado, que nadie quería mucho ruido. Pero sí, independientemente de que al final se os haya coincidido el despacho, sí
estamos una y otra vez teniendo la impresión de que se maneja de forma electoralista la manera en la que podéis partir con los barcos de ayuda humanitaria. Es una cosa un tanto escandalosa. Da la impresión de que esto no se maneja por criterios técnicos ni de solidaridad, sino que tienen otras connotaciones, ¿no? Hombre, criterios técnicos desde luego ninguno, porque criterios técnicos es que venga el inspector y te diga que el barco no está preparado pues porque tiene alguna carencia o está mal hecho y demás. Nosotros en todo momento hemos pasado las inspecciones, ya las pasamos el año pasado por encima del nivel de exigencia habitual para un barco de nuestra categoría. Y esta vez lo mismo, esta vez nos han mirado, bueno, casi hasta los empastes, ¿no?, de la gente que estábamos a bordo. Ese es el criterio técnico que estaba solventado. Los criterios, digamos, de situación internacional tampoco, pues porque a nosotros se nos exigía que aportásemos unos acuerdos de desembarco con los países limítrofes en la zona de trabajo, que son Malta e Italia. Nosotros hablamos con los CCR de ambos países, que son los Centros de Coordinación de Rescate. Los dos CCR nos dieron la misma respuesta. Si nosotros trabajamos en coordinación con ellos, no tenemos ningún problema para el desembarco. Además, había dado una situación adicional, que era el acuerdo entre varios países europeos para el desembarco automático y evitar estas situaciones dantescas de gente a bordo de barcos de rescate durante semanas en situaciones muy, muy peligrosas. Y claro, de repente te encuentras con que el gobierno te dice que no, la Dirección General de la Marina te dice que no, y dices, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? Entonces, nosotros la verdad que hemos pasado este mes, bueno, el año ha sido muy largo, el año ha sido muy duro, muy complicado de gestionar. Este mes ha sido terrible porque es que, claro, ante la incertidumbre tienes que tomar decisiones, pues, por ejemplo, tener a la tripulación en el barco y ayer a la mañana el último tripulante lo mandamos a casa a esperar porque es que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar. Afortunadamente esto ha cambiado, ¿no? De todas maneras hay que decir que el despacho tampoco es el despacho que queremos. El despacho nos autoriza a navegar al Mediterráneo hasta Sicilia, pero nos pone todo tipo de restricciones a la hora de efectuar rescates, ¿no? Nos dice que no podemos hacer navegaciones de búsqueda, que no podemos, bueno, una serie de... En la nota de prensa que vamos a emitir estará el despacho y podréis comprobar, y entonces, pues bueno, a poner una serie de cosas que además entendemos que no son ni siquiera legales a nivel internacional, porque es que restringir una labor de rescate de un barco que está en el mar es algo absolutamente fuera de toda legalidad. ¿Vais a cumplir las directrices que os marca? Nosotros vamos a cumplir con la ley internacional y con las situaciones de la navegación. Es nuestro deber y es lo que tenemos que hacer. Nosotros en principio vamos a hacer navegación directa a Sicilia, allí repostaremos, nos iremos a Grecia, descargaremos toda la ayuda humanitaria. La situación en Grecia empieza a ser muy preocupante. Nosotros esta noche hemos tenido 5 arribadas en la isla de Quíos. El equipo médico no ha pegado ojo, ha estado toda la noche pegando botes de un lado a otro de la isla, atendiendo gente que está llegando, y en Quíos, digamos que es una isla tranquila. En Lesbos la situación se ha disparado. Ya es la situación de masificación de la gente en los campos, como dice Íñigo Mijangos, el presidente, en los campos de triturar carne, porque no son campos de refugiados, son campos de triturar y machacar personas. Los campos estaban hacinados y la situación se está complicando. Las últimas noticias, además internacionales, son más que preocupantes, son una vergüenza. O sea, el silencio con el que estamos asistiendo a que una potencia como Turquía empieza a masacrar a un pueblo como el kurdo, que se ha estado batiendo el cobre en la guerra contra el ISIS, que mientras ha estado combatiendo al ISIS todo el mundo diciendo que majos son los kurdos y ahora nos olvidamos de ellos. Esta situación va a tener consecuencias directas en la zona del Egeo y en los campos de refugiados. Y bueno, la situación la verdad es que se va complicando cada día más. Claro, algunas de las portadas internacionales nos mostraban ya gente huyendo de las zonas de conflicto. Esto termina convirtiéndose también en nuevos desplazamientos humanitarios, nuevos movimientos de población. La gente trata de huir de la guerra como haría cualquier persona con sentido común, y eso lo que hace es que crezcan los flujos de migrantes que terminan en el Mediterráneo y en lugares como Grecia. El invierno además se espera bastante duro y la preocupación en los campos es que no están preparados para esto, ¿no? Los campos son, como te he dicho, unas trituradoras de carne auténticas. O sea, la gente está viviendo en tiendas de campaña de quechua de estas, de las de a 20 euros, familias enteras en el barro. O sea, los campos, por ejemplo, el campo de Vial, que es donde nosotros tenemos el equipo sanitario trabajando todos los días, el campo de Vial era un campo que estaba diseñado para 800 personas, en este momento son más de 4.000, porque a principios de septiembre eran 3.000 y ya en un mes ya han sido 1.000 personas más las que han llegado a la isla. El campo de Moira de Lesbos
la situación allí debe ser, vamos, de auténtica película de terror. Y la situación se va a complicar más. El gobierno griego está restringiendo las ayudas, ha retirado las medicinas. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar haciendo cargo del suministro de medicinas a la gente que lo necesita, y la gente está necesitando mucho, porque claro, la situación de vida es deplorable, y nos tememos que la cosa va a ir a peor por todos lados. O sea, por un lado, situaciones de conflicto que va a mover más flujo. Las nacionalidades, además, que estamos recibiendo son muy sintomáticas, ¿no? Tenemos Afganistán, tenemos Siria, tenemos Irak, tenemos Yemen, tenemos Palestina. Lógicamente seguro que va a haber una llegada masiva de gente kurda. Ya llevamos desde el 2015 recibiendo personas kurdas. Tenemos muchos conocidos kurdos que francamente están todos desolados en estas últimas horas. Y esto, lamentablemente, lejos de ir mejorando, pues cada vez que avanzamos va a ir a peor. Solo en el Egeo. Ya no entramos en Grecia, en las que en Libia, que seguimos en la misma situación, seguimos en una situación de conflicto. Se está utilizando a los migrantes detenidos en centros ilegales como escudos humanos. La gente que está lanzándose al Mediterráneo, nadie sabe lo que está ocurriendo allí, porque en este momento solo hay 2 barcos operativos, el resto de los barcos están bloqueados. No hay noticias, francamente cada vez vamos a peor. Es una vergüenza, y se habla con el eufemismo de campos de refugiados. Son lugares donde están realmente detenidos, donde no pueden salir, son auténticos campos de concentración, porque no tienen ninguna posibilidad de abandonarlos, ¿no? No solo no tienen ninguna posibilidad de abandonarlos, es que las condiciones de vida son absolutamente demenciales. O sea, en el campo de Vial donde nosotros trabajamos, la policía que trabaja en el campo tiene una preocupación, y es estar cerca de nuestros médicos para que estén continuamente suministrando medicamento psiquiátrico, porque saben que si dejamos de hacerlo, aquello se puede disparar. Aquellos son auténticas factorías de locura. O sea, para que se haga la gente una idea, hay campos en los que 5 letrinas sirven para miles de personas. 5 letrinas y 5 duchas. Miles de personas alrededor. ¿Se puede hacer alguien idea de lo que es aquello? Agua fría, por supuesto. O sea, porque agua caliente, eso no existe. De salubridad más que discutibles. O sea, y el saber que un día y otro día y otro día y otro día te quedas encerrado en el campo, que tu vida se ha parado y se queda allí bloqueada. Eso es una forma de machacar gente, de triturarla y de acabar con un problema que para nosotros es un problema, acoger a esta gente. O sea, para una potencia como Europa, acoger a esta gente y ponerle dar soluciones de vida es un problema terrible. Una sociedad que tiene una pirámide de población invertida, que siempre insistiré sobre esto, que nos estamos envejeciendo. Yo ayer mismo estuve en urgencias de la y éramos todos allí, gente muy mayor, y dice, este es el panorama de este país. Y este es el gran problema que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad envejecida, cobarde, y que está permitiendo que en vez de una oportunidad de vida, de dar una oportunidad de vida a un montón de gente que podría revitalizar esta zona, la estamos machacando. Íñigo Gutiérrez, como siempre, te agradecemos muchísimo de corazón el trabajo que hacéis, la valentía que ponéis, y nunca cesáis de batallar en esta lucha tan digna y tan honrosa que es el poner la mirada en los refugiados y la gente que está buscando auxilio. Gracias, Íñigo Gutiérrez, de Salvamento Marítimo Humanitario. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros.
Presidente plenipotenciario Javier Gallego Carne Cruda, buenos días. Ya no sé cómo presentarte, sí. Sacerdote supremo de la comunicación, ministro. A mí me ha gustado de la prior. Propaganda, de la agitación, prior. ¿Cómo estamos, prior de la radio? Me ha gustado prior cafetero, prior de la cafetera, me ha gustado. Bueno, si eres un resistente, hay que decirlo. ¿Has visto? Eso sí, otra cosa no se le puede decir a ese señor, pero resistente, es capaz de resistir. Dice hoy el periódico La Razón que el prior del Valle de los Caídos se enfrenta al Vaticano, también a la Conferencia Episcopal, también a la democracia española, a los juicios. Otra cosa no, pero de resistente se le podría catalogar fácilmente. Se resiste a todo. ¿Qué fotografía? Incluso al tiempo, ¿no? Lo más importante, se resiste al paso del tiempo. Oh, brutal. Sí, en efecto, se resiste al paso del tiempo, pero parece que está decidido el gobierno a sacar a los restos de Franco del Valle de los Caídos, a exhumarlos, incluso con la resistencia del prior. Pero, ¿cómo te imaginas esa foto? Porque el tipo puede encadenarse, puede convertirse en un activista por el franquismo. Caben varias opciones, sí, que acabe como la baronesa Thyssen encadenándose a la tumba. Podría también meterse él en el hueco, tanto que ama al caudillo, pues quizá debería abrazarse a sus restos para intentar impedir la exhumación. O también se comentaba con Sorna en Twitter que este hombre puede acabar, ya que se opone al Supremo, pues declarando su independencia y viéndose a los procesistas catalanes, yo qué sé. En fin, el momento es esperpéntico, o sea, la imagen puede ser esperpéntica en su momento si él trata de oponerse, porque lo que trata de hacer es oponerse a la ley de los hombres e imponer ni siquiera ley de Dios, ¿no? Es su propia ley, ¿no? Que es la ley franquista y falangista de este hombre que se presentó con la falange, quiere decir que es reconocido su franquismo. Y es un nuevo capítulo más de este esperpento, como digo, que estamos viviendo en este país, en el que el franquismo todavía tiene muchas barreras sociológicas, ideológicas y políticas, incluso hemos visto que judiciales, pero al final yo creo que se va a imponer el Estado de Derecho, y sobre todo lo que estamos viendo también es que es un Estado de Derecho tan garantista en algunos sentidos que está protegiendo más a los torturadores y a los genocidas que en su caso a las víctimas, ¿no? Esta es la desgracia del sistema español y de todo este asunto, ¿no? Es que vemos que no se pueden sacar los restos de Franco mientras el abandono que sufren las víctimas del franquismo pues clama al cielo. Bueno, dice La Razón que le han dejado solo a este prior allí, que está cantando sus cosas y sus consignas en solitario y seguirá cantando sus cosas. Pero me has dejado loco con ya no me acordaba, la baronesa Thyssen, que se encadenó a los árboles de la Castellana. Claro, hostia, claro. Qué imagen, cómo el activismo golpea a esta gente de pronto que se convierte en activistas sobrevenidos, ¿no? A veces por causas insólitas, pero yo creo que sí que es un momento, aparte de las bromas que podamos hacer, o de el ridículo de este personaje, sí que es un momento de que también se haga una reflexión a nivel político y social de lo que ocurre en este país, con el franquismo y con la Iglesia, ¿no? Y básicamente creo que es el momento de terminar con el concordato que ya se decía en ese acuerdo con la Iglesia Católica, que con el paso del tiempo, de un tiempo que se considera prudencial, ese concordato debía romperse. Somos un Estado confesional, no sé por qué no somos un Estado laico, pero ya es el momento de romper ese lazo. La Iglesia ya no puede imponer el con la Iglesia hemos topado, y es el momento de que se imponga la democracia, pues eso, a todas esas instituciones que no son democráticas. Y no fue democrática la dictadura, evidentemente, y no lo es un prior que trata de imponerse por encima de lo que dice la ley. Oye, hoy vais con Kiko Veneno. Sí, señor. Fíjate, además, aparte de la admiración que le tenemos, creo que está en un momento de lucidez pletórica. Yo le he leído entrevistas en los últimos tiempos. Se ha convertido en un muy fino analista político. Creo que igual le podría llamar un día para que te hiciera un comentario sobre la actualidad, porque está muy, muy, muy empapado de lo que sucede y tiene opiniones muy claras y muy contundentes. Y aparte tiene un disco precioso, Sombrero Roto, que hace referencia a una frase del disco del año 77, Veneno, su primer disco, ese disco mítico fundacional de la fusión del flamenco y el rock,
Y bueno, pues creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Fantástico. Javi Gallego, que no llegas. Un abrazo, gracias. Venga, un abrazo, compañero. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y para empezar la agenda de la cafetera, empezamos con algo precisamente relacionado con lo que apuntaba Íñigo de Mediterráneo. En este caso, sobre el plan europeo que tiene que ver con cómo se gestiona la llegada de refugiados. El plan europeo de desembarcos que apoya a España, pero que rechaza recibir a los migrantes rescatados en el Mediterráneo central. El plan de Alemania, Francia, Italia y Malta para el desembarco y reparto de los rescatados en el Mediterráneo central se perfiló este mismo martes como un proyecto piloto. El ministro de Funciones español, Grande Marlaska, dijo que España apoya decididamente este proyecto, pero dijo que el país no va a participar asumiendo reubicaciones porque España, dijo, ya rescata un número importante de migrantes. La propuesta lo que establece es que los migrantes rescatados en el mar sean desembarcados en el territorio del país bajo cuyo pabellón navegue el barco. Además, también el plan propone que los estados titulares de los buques garanticen que están calificados y equipados para efectuar rescates y que cumplen con las normas de seguridad. Y ojo a esto, porque también pretende que se obligue a las naves a cumplir las instrucciones dadas por los centros de coordinación de rescate competentes y, ojo, no obstruir el trabajo de los guardacostas oficiales, incluidos los libios. Lo que también genera, como es normal, pues ha generado bastante indignación. También en otro orden de cosas, David, que en Twitter se llama @expoduran, nos pedía que hablásemos del caso de Alsasua porque fue trending topic a lo largo del día de ayer, porque se conocía que el Supremo rebaja de 13 a 9 años y medio la máxima condena por el caso Alsasua. En Público.es explicaban que efectivamente el Tribunal Supremo rebaja las penas por la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua y que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha anunciado que reduce las penas impuestas a estos 8 jóvenes acusados, considerando parcialmente los recursos que presentaron sus defensas. La mayoría del tribunal considera que el hecho de pertenecer a la Guardia Civil no supone, dijeron, la asunción de una ideología necesitada de especial protección y, por tanto, no es de aplicación la agravante por discriminación. El caso es que las condenas pasarían de entre 2 y 13 años de cárcel a entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión.
Y para terminar la agenda de la cafetera, nos hacíais llegar unos datos que tienen que ver con violencia sexual en el caso de menores. 1 de cada 2 denuncias por violencia sexual son a menores, según los datos registrados en 2018. Esto supone un aumento del 14,7% respecto a 2017, cuando fueron 4.542, según el último anuario estadístico del Ministerio del Interior. El director de la ONG Save the Children en España hablaba de estos datos y alertaba, decía, de que seguimos fallando a los niños y a las niñas, seguimos sin garantizar su protección y seguimos llegando tarde. Bueno, pues la fotografía del mundo en días como hoy verdaderamente provoca preocupación, pero también nos da una cierta satisfacción saber que por lo menos tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo. A esta hora conectamos con Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pai. Hola, buenos días. Para hablar de información internacional, porque también es verdad, el retrato que estamos haciendo de lo que está ocurriendo en nuestro pequeño mundo es verdaderamente inquietante. Y en las últimas horas hemos tenido algunas informaciones sobre los bombardeos de Turquía en Siria. Hemos tenido informaciones también de un tiroteo que se ha producido en Alemania. Vemos que lo han recogido algunos medios de comunicación. El Mundo hablaban 2 muertos en Alemania en un atentado antisemita. Antes no le hemos prestado mucha atención a esto, pero la autoría, el ministro del Interior de Alemania lo ha atribuido posiblemente a la ultraderecha, ha dicho, ¿no? Pero esto ha tenido a Alemania conmocionada. Sí, ya se confirma, es decir, ya prácticamente todos los medios y las fuentes oficiales confirman que han sido un único atacante vinculado a la extrema derecha y probablemente con motivaciones antisemita. De hecho, en las últimas horas se ha sabido que el atacante de la sinagoga, aunque realmente el ataque fue contra la sinagoga, pero no logró abrir la puerta de la sinagoga, que además estaban reunidos dentro muchísimos fieles porque coincidió el ataque con la celebración del Yom Kippur. Pero al parecer las medidas de seguridad de la sinagoga funcionaron, no consiguió entrar en la sinagoga. De lo contrario, probablemente el balance de muertos hubiera sido muchísimo más elevado, pero sí consiguió mató a una mujer que estaba fuera, también lanzó una granada contra un restaurante de comida turca que había y mató ahí a otro hombre, y desde luego había una voluntad clara de intentar causar el mayor daño posible. Además, el asaltante, que según los medios alemanes es un hombre de nacionalidad alemana de 27 años, llevaba un casco y una cámara y grabó todo el ataque. En este sentido, se ha hecho comparaciones con el ataque en Nueva Zelanda, en Christchurch, de hace unos meses, en el que también un asaltante grabó y luego subió el vídeo de la matanza a internet. El atentado es verdad que es portada en numerosos medios, aunque como la situación en Turquía está siendo tan explosiva, comparte un poco espacio, pero desde luego en Alemania ha copado las portadas y ha desatado una preocupación tremenda, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Süddeutsche Zeitung, que es el diario más importante de izquierdas, hablaba del regreso del odio, porque el hecho de que haya sido contra una sinagoga judía en Alemania ha despertado y ha desatado todas las alarmas, ¿no? Hay que recordar, me parece que El Mundo decía hoy, ¿no?, que quien ataque contra una sinagoga o quien ataca a los judíos en la Alemania moderna está atacando un poco el fundamento de la Constitución y de la Alemania moderna. En este sentido, los medios alemanes son bastante unánimes, incluso Die Welt me parece que hablaba de que estaba oscureciendo en Alemania, es decir, hay muchísima preocupación, denuncian que hay un caldo de cultivo fértil y realmente este ataque ha producido una conmoción bastante grande y veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero ya os digo que sí que hay muchísima preocupación por este hecho. Claro, porque además estamos viendo la emergencia de la extrema derecha, el resurgimiento en lugares como Alemania, donde se les devuelve voz pública a grupos de extrema derecha, y como me llama la atención porque es verdad, en algunos medios sí se ha destacado este hecho que esté protagonizado por alguien de extrema derecha, pero en otros prácticamente desaparece de la portada la autoría, ¿no? O sea, sí, una persona de corte, un atentado de corte antisemita, pero se juega con el camuflaje, con el maquillaje. Si llega a estar protagonizado por un yihadista, el protagonismo que se le habría dado en los medios de comunicación a ese hecho habría sido indiscutible. Y sin embargo, de alguna manera es como,
ya no hay una conexión, no hay algo de lo que tengamos que estar preocupados, no se está produciendo, no es una cuestión generalizada, no es una cuestión que tenga que ver, aquí ya no hay batalla de civilizaciones, ¿no? Que dicen cuando es la extrema derecha en la que, la fuente de la que bebe este atentado, ¿no? Sí, hombre, podrías pensar que ha habido un punto de prudencia en algunos medios a la hora, antes de asegurar que realmente había sido un atacante de extrema derecha, pues cierta prudencia hasta que se confirmara. Es verdad que las primeras informaciones oficiales tampoco apuntaban que fuera un atentado antisemita, luego ya poco a poco con el paso del tiempo sí que se ha confirmado y desde luego ya te digo, los medios en Alemania sí que lo destacan en sus titulares, que ha sido un extremista de derecha, un radical de derechas, el que ha cometido los ataques. En otros medios que lo destacan pues lo dejan un poquito más en el aire, en que The Wall Street Journal también destacaba este hecho, pero tienes razón en que probablemente en el caso de que la autoría hubiera sido o la sospecha, aunque solo fuera la sospecha de que hubiera sido un atentado yihadista, pues probablemente se hubiera destacado muchísimo más. Bueno, esto es La Cafetera, en todo caso la fotografía, decía yo, ¿no tenéis un poco la impresión de que hoy es portada en numerosos medios de comunicación, lo podéis ver y queríamos colocar el foco también en esto para no pasar de puntillas sobre el asunto, pero claro, viendo la fotografía, yo no sé, María, Pai, viendo la fotografía de los medios, de las informaciones, que vivimos en un mundo muy hostil o es que tenemos mucha información sobre lo que está ocurriendo. Yo creo que las dos cosas. Es una pregunta difícil. No, porque luego nos dicen los oyentes, dice, joder, es que me pongo en los informativos, dice, bueno, aquí en La Cafetera por lo menos a veces apartáis los periódicos, como hacemos en La Sobremesa, que intentamos apartar los periódicos y servir un poquito de café y quedarnos charlando de la vida. Pero dice, es que nos llevamos una imagen, algunos oyentes nos lo han dicho, dice, es que, joder, es que escuchas los informativos y sales con un mal cuerpo, dice, es que no deja de ocurrir desgracias por el mundo. Digo, claro. También creo que tiene que ver el ritmo en todo esto. No es lo mismo hablar pausadamente y sosegadamente de los temas que recibir en poquísimo tiempo un aluvión de noticias que no sabes ni cómo digerir, ¿no? Entonces yo creo que también genera esa ansiedad el hecho de que recibas en tan poco tiempo muchas informaciones e incluso a veces también te parecen hasta descontextualizadas porque claro, no hay tiempo, ¿no? Para la inmediatez informativa, ¿no? Y entonces yo creo que por eso también es importante intentar transmitir ese sosiego e intentar hablar de los temas con sosiego. Primero, para querer seguir informándote, para que eso no te genere un rechazo y segundo también para intentar salir más informado de todo esto, ¿no? Porque al final lo que provoca es precisamente desinformación. La gran intensidad de informaciones en poco tiempo lo que te genera precisamente es todo lo contrario, ¿no? Estar desinformado e incluso también te genera ese rechazo, ¿no? del que hablabas y del que hablan también algunos oyentes que les pasa pues cuando reciben tanta información en poco tiempo que al final te intoxica más que el hecho de que te pueda informar. La cosa es cómo nos vacunamos contra eso y si existe vacuna. Con el sosiego. Sí, yo creo que es verdad. La sobremesa cafetera es la vacuna contra la desazón, contra el desasosiego que decía José Saramago. Es verdad, donde hablamos de la vida, de las cosas, molemos café. Yo creo que en ese sentido el ciclo de 24 horas, y que ya no es de 24 horas, es casi de 60 minutos es continuo, esto es verdad que te mete en un ritmo en el que cuesta mucho, además no tienes ni tiempo para asimilar las informaciones. También creo que hay determinadas semanas o determinados días en que realmente sí se producen muchas noticias importantes. Por ejemplo, esta semana pues ha habido varias crisis y varias noticias realmente significativas. El problema es que estamos metidos en este ciclo que incluso los propios medios se han acostumbrado y muchas veces le dan una importancia a ciertos hechos que quizá no tengan tanto, ¿no? Es decir, yo creo que el atentado en Alemania sí claramente es una cosa que debe preocupar. Lo de Turquía además tiene un potencial para desestabilizar la zona también. Ecuador es otro foco de atención, pero muchas veces estamos metidos en este ciclo y a veces pues eso se le intenta dar una importancia que a lo mejor con un poco más de sosiego y un poco más de racionalidad no se daría esa inmediatez o esas grandes palabras para describir determinadas crisis y podríamos vivir un poco más tranquilos. Pues es posible que... Bueno, de hecho, eso ha cambiado el trabajo de los medios de comunicación. Antes se podía esperar 24 horas para dar una noticia y ahora es que dentro de 24 horas una noticia prácticamente no es que haya cambiado, es que prácticamente ha desaparecido. Y en ese sentido, si cogemos las noticias de las que se hablaba
ayer o antes de ayer, la dimisión de Clara Serra, por ejemplo, que fue protagonista. Al día siguiente queda inmediatamente solapada por la dimisión de Pablo Soto o la expulsión de Pablo Soto. Ya, o sea, si vamos hacia la semana pasada, los desencuentros o cogemos cualquier noticia relacionada con Más País, ha quedado completamente sepultada, ¿no? Si cogemos de las cosas que están ocurriendo. Si hablamos de Podemos, igual. Si hablamos del Partido Socialista, no te quiero ni contar. Si hablamos del Partido Popular, es que vamos a una velocidad tan brutal informativa. El juego de la agenda setting también, ¿no? El solapar informaciones que incluso también muchas veces se utiliza desde la esfera política, ¿no? Contraprogramando. No muchas veces, siempre se utiliza desde la esfera política. Pero ahora yo creo que todavía más, porque tienes la gran suerte de que si quieres solapar una información que no quieres que tenga gran protagonismo, es más fácil y más inmediato, ¿no?, colocar otra información encima, porque juegas con esa inmediatez. Pero mira, como dice Marina Brodon, el momento Tolstoy del otro día dice: me hacen volver al pensamiento ese que intento que no se aleje mucho. La esperanza está en la naturaleza y el contacto humano. Esa es la esperanza de nuestro tiempo, la esperanza de este tiempo tan vertiginoso. Además, luego también cuando decías, estamos viviendo realmente una época tan convulsa, bueno, si se mira con perspectiva histórica, los historiadores y los datos indican que en realidad estamos en una de las épocas más tranquilas, digamos, de mayor bienestar general. Eso no tiene que servir para negar que siguen existiendo problemas, pero es decir, hasta a lo largo de la historia de la humanidad, si se ve con cierta perspectiva y se examina eso, lo que ha sido, estamos en una época de cierta tranquilidad y de cierta placidez en comparación con lo que han sido otras épocas. 627-002-002 es el WhatsApp del programa y aquí nos abrazamos a la audiencia cafetera. Hola, cafetera. Soy Juancho. Muchas gracias por el programa que hicisteis ayer de Ecuador. La verdad que me llegó al alma. Llevo 7 años en Ecuador exiliado. Me casé con una guayaquileña y en las últimas semanas tuve que volver a España para leer mi tesis doctoral. No os podéis ni imaginar los sentimientos que todas estas noches me han estado circulando por el cuerpo. De nuevo, muchas gracias y fuerza allá adelante. Qué bonito, Juancho, sí, porque una cosa que nos No nos gusta. mandéis estas cosas porque nos emocionamos. Que sí que nos las enviéis, que nos gusta mucho escucharlas, que nos gusta. No sé si me ha salido acento... Nada, sí, no, déjalo más. Un acento entre Mujahideen y... pero hay muchos casos como el de Juancho, ¿no? Yo creo que también el sentimiento... de pertenencia y también de tener a gente al otro lado, de estar conectados, ¿no? De alguna manera, de seguir conectados con el país del que vienes, es una pasada. De hecho, también recibimos muchos mensajes también de más gente de Ecuador y desde aquí se vive con cierto también desasosiego, ¿no? Pero es que si tienes familia en Ecuador y estás viendo en las portadas de los periódicos la agitación que está suponiendo, la tensión que supone, la actuación de la policía, la manera en la que, pues hombre, tienes que estar inquieto, así que desde aquí enviamos un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos los oyentes de la cafetera, tanto los que están en Ecuador como a quienes tienen familia o amigos allí, y algunos oyentes ecuatorianos que también tenemos y que nos muestran esa inquietud, y les deseamos muchísima suerte y les recordamos que no están solos, que hay un montón de gente observando con preocupación, pero también con mucha atención lo que sucede, denunciando también las violaciones en los derechos humanos. Así que muchos abrazos, mucha fuerza, mucho ánimo. Y decían por aquí, Pai, hombre, no sé si dicen los expertos, eso no está muy actualizado, la tensión en el mundo que se vive. Yo sí tengo la percepción, por lo que se observa, siempre lo han dicho los quienes han estudiado esto, que estamos en una época aparentemente muy inestable porque tenemos una extraordinaria información sobre todo lo que ocurre en el mundo, pero que sin embargo, mirado, claro que la comparamos con el periodo de entreguerras o durante las guerras mundiales, es que el mundo estaba completamente patas arriba. Ahora hay focos que están terroríficamente mal, ¿no? Pero así de forma generalizada, pues por lo menos un lugar como Europa, pues existen los derechos humanos que se incumplen en ocasiones, pero que de forma generalizada pues atienden a una gran parte de la población, ¿no? En fin, es verdad que los retos son enormes igualmente y tampoco eso tiene por qué dejarnos ahí de forma complaciente en el mundo en el que estamos. Tenemos que luchar porque
porque mejore, ¿no? Pero no caer en el pesimismo, en el desasosiego. Más cosas, 627-002-002. Hola, os tenía que contar esto. Estaba escuchándoos ahora mismo en la retaguardia. Acabo de llegar al puesto de trabajo. Trabajo en un restaurante que se llama La Barraca y han llamado por teléfono y efectivamente he contestado buenos días, la cafetera. Bueno, eran extranjeros y no os conocían, pero hubiera sido divertido si hubiera sido en España y al otro lado hubiera habido un resistente o una resistente. Seguir así. Oye, pero mira, ya seguro que se preguntaron qué es esto de la cafetera, ¿no? Podemos ir contestando que hoy a todo el mundo que contestemos en el teléfono digamos buenos días, la cafetera. La cafetera, buenos días. La cafetera, buenos días. Dígame. Y que digan, uy, creo que me he equivocado. No se ha equivocado. Bienvenido. Oye, mañana vamos a tratar en Plata o Plomo con Ana Pastor, vamos a hablar de una serie de televisión que nos habéis recomendado mucho los oyentes. Muchos. Así que os pedimos vuestra ayuda porque sabemos, se llama Creedme. Es un libro, el autor ganó un Pulitzer, es una investigación, unas violaciones múltiples, nadie creía a las víctimas, estuvieron clamando, pidiendo ayuda durante, en fin, en los medios, en tal, nadie les creía. Una situación verdaderamente atroz, escalofriante, que ha sido llevada a una serie de televisión. Está recibiendo unas críticas, es una serie por lo visto muy dura, pero está recibiendo unas críticas extraordinariamente buenas. Y muchos de los oyentes nos habían dicho, oye, esto hay que tratarlo. Y entonces lo cogí a Ana Pastor y me dijo, oye, vamos a verlo porque esto es absolutamente formidable. Y en efecto es una gran serie. Así que os pedimos vuestra ayuda para que nos enviéis vuestros mensajes. 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio y comentar esta serie. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os sugiere? En fin, qué reflexión nos suscita para que mañana podamos incorporarlo también al programa. Ya sabéis, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Allí nos dejáis una pequeña nota de audio con un pequeño texto pues eso, una línea de texto para que podamos organizar la conversación. Creedme, este libro de Christian Miller y de Ken Armstrong, tan elogiado, premio Pulitzer, y esta serie de televisión que también es buenísima. ¿La habéis visto? ¿Qué os parece a vosotros? La vamos a comentar mañana en Plata o Plomo con Ana Pastor. Así que hacednos llegar vuestras impresiones. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Yo he comenzado a verla, no estoy todavía en disposición de esto, pero mañana tengo la intención de haber avanzado. Yo la empecé porque es que ha sido muy recomendada. Muchísimo, algunos oyentes nos lo decían. Además, un síntoma de que una serie ha triunfado es que diferentes personas de diferentes contextos, diferentes entornos, te digan, te la recomienden, ¿no? Te recomiendan esta serie. Y es verdad, me han dicho que, conozco gente que incluso se la ha visto en prácticamente un día. Yo empecé el primer capítulo, pero es verdad que también hay que estar preparado para verla y la continuaré. Sí, es muy dura, es una serie muy dura, dice Mamen, vaya serie, cómo duele, está basada en hechos reales, dice Marina, a mí me encantó, a ver si mando un audio, sí, enviadnos vuestros audios, cuanto antes mejor para que podamos organizar la conversación, y hay que extraerlos del WhatsApp y todo eso, así que tenemos nuestro pequeño proceso, entonces nos dejáis una notita de audio de, pues eso, menos de un minuto, de 30 a 40 segundos de reflexión sobre por qué os parece que es una serie interesante y lo incorporamos mañana también al programa. ¿Y nos vamos? Sí, vale. Nos vamos con esto. Voy a por mi siguiente café. Venga. Gracias, Pai. Gracias a vosotras. Adiós, Mary. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que hacéis posible este programa. Muchísimas gracias a los que lo hacéis sostenible, a los mecenas de la cafetera, de verdad, de corazón. Muchísimos cariños. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, pues no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estéis. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering.
that speaks better word, better louder than lies that I've heard. The Spirit leads, and the Spirit sings. Let me keep it step with every thundering beat.